Gracias, Ceci. Volví. Es el último de esta serie, después lo voy a apagar, pero bueno. Se me ha perdido, ahora no veo nada. Yo te veo, Ah, bueno. Te veo, te escucho, vuelve más gente. Ahí sí. Qué fieles que son. Prometo pagar la licencia para el próximo. Prometo. Esperen que termino de emitir y ya pongo la... Bien. Aprovechamos si quieren algún planteo, alguna pregunta en este espacio de lo que estuvimos hablando. Dicensos, gracias a Azucena por estar. Verónica. Sí, te escuchamos. No, que a propósito de lo que hiciste referencia del error, hace unos días estuve en una... se reivindicaba el valor del error como forma de aprendizaje. ¿La comida o no? Y se hacía una crítica en cuanto a que esperaba el éxito. A la escuela como institución que espera esto. ¿Se cortó? Se te entrecortó la última frase. A la escuela, ¿qué se espera? Se hacía una crítica severa a la escuela que espera que... Se te corta. A ver si apagamos la cámara. Se debe de primera, de una, y queda etiquetado por la maestra y queda etiquetándose él mismo por haberse equivocado y por haber cometido ese error, que en definitiva no deja de ser un aprendizaje más. Como lo tocaste, me parecía interesante poder compartir eso, que realmente me pareció muy bueno y muy cierto en cuanto a la expectativa que tenemos de la actuación de los alumnos en el colegio, ¿no? Claro, y ahí volvemos al lugar de la palabra y al lugar de la mirada y las acciones, ¿no? Porque si un niño se ve interpelado o eso está mal, su autoestima, aquel círculo de la autoestima que veíamos en el encuentro pasado, ¿no? Y ese niño no va a hablar mal, no va a hablar más, no va a querer ir a la escuela, va a tener dolores de panza, va a pensar que no sirve para nada. Ahora que volvemos a la virtualidad va a sentir de que no puede, y a su vez si no tiene una familia en conciencia, porque pensemos que no todas las familias ni todos los adultos estamos en disposición emocional para estar con otros, y a veces no somos ni conscientes, porque venimos de un modelo donde resolvemos todo, a veces violentamente, a veces tácitamente, depende también de esos adultos que rodean a esos niños. Entonces el niño puede estar hasta atemorizado a saber que ahora no va a poder seguir con su cursada porque ya no va a poder estar y va a temer equivocarse, ¿no? Entonces, tenemos que buscar ese justo equilibrio en que no es que está mal, vamos a buscar las razones, vamos a investigar, vamos a buscar las respuestas a esas cuestiones y vamos a ver por qué lo que planteó fulano puede ser diferente a lo que planteó Mengano, porque en definitiva estamos viviendo un mundo, asistiendo a un mundo donde las verdades tampoco son así, porque los científicos se equivocan cuando nos decían que tal cosa no funcionaba, los científicos se equivocan cuando falla la vacuna. ¿Cuál el error? ¿Qué les permite? Mejorar, cambiar. Entonces, no podemos pensar que todo es aprobado o no aprobado, sabe o no sabe, vino o no vino. Me parece que el mundo es tan complejo y con tantos matices que querendo simplificar a esa bipolaridad, que es además la que está marcando a las sociedades mundiales, porque las sociedades se comportan así, bipolares, porque también hay
hay un interés, pienso yo, hasta de que esa confrontación sea así, ¿no? Porque mientras que haya dos bandos los puedo dominar. Cuando hay mucha diversidad, capaz que no. Entonces, la práctica reflexiva habilita a que las personas puedan pensar muchas cosas, puedan tener muchas ideas, pueda ampliar el espectro. Y me parece que eso es lo más importante, poder dar la posibilidad de que hay varias verdades, capaz que no hay una sola. ¿Se entiende? Entonces me parece que esto es lo que más tenemos que acompañar y cuidar en esta posibilidad. Y vuelvo a la presentación en cuanto a la práctica reflexiva, ¿no? Me parece fundamental. Yo les preparé esto de la humildad, ¿no? A veces un alumno puede interpelar a un adulto. ¿Y cómo reacciona ese adulto? ¿Es capaz de reconocer que no sabe sobre lo que ese alumno está transmitiendo? ¿Está siempre preparado para eso? ¿O lo niega, o lo cuestiona, o lo ridiculiza? Y estas cosas que pasaban a fines del siglo pasado, lamentablemente siguen pasando. Y tenemos que nosotros, esto es lo que tenemos que fortalecer en nuestros maestros, que nadie lo hace con mala intención, sino que es este miedo que tengo de perder el poder, ¿no? Que también hace a eso, ¿no? Este lugar del saber. Por eso, volver a insistir sobre las nuevas relaciones, los nuevos ecosistemas, las nuevas configuraciones. Eso me parece fundamental volver a reiterarlo. Esperen que no sé qué me pasó, que no me avanza, me voy para el espacio. Quería mostrarles algunos dispositivos de análisis que pueden ayudarlos a ustedes a trabajar con sus maestros. Tal vez algunos ustedes los conozcan, pero tenemos la escalera de la retroalimentación, dispositivo SER, que ya lo habíamos visto para la mirada institucional. Ahora vamos a entrar en estos, abriéndolos y mostrándoselos. Observación, entrevista y análisis documental, no lo traje porque lo conocemos todos. Dispositivo SER, tan importante para generar este estado de situación y que también puedo apropiar a los propios alumnos de qué cuestiones y escucharlos, ¿no? ¿Qué quiero seguir haciendo? ¿Qué quiero empezar a hacer? ¿Qué debería reformular o revisar? Y esto me hace la oportunidad de traer en conciencia a mis alumnos también, no hacerme cargo de lo que tengo que revisar. Y eso que tengo que revisar, que puede ser algo tan pequeño como la forma de entrar al aula, ya lo va a hacer que se tiene que comprometer a hacer un cambio. Pero yo necesito del lenguaje para ponerlo en palabras, y para eso yo necesito tiempo, yo necesito mirar al otro, yo necesito silencio, yo necesito escucha. Por eso este dispositivo, que es muy sencillo, da muchas posibilidades de trabajarlo en todas las dimensiones. La escalera de la retroalimentación. Esto de que a veces hay que sostener el entusiasmo y la retroalimentación de nuestros alumnos y de nuestros docentes, ¿no? Entonces, cuando yo voy a querer que el otro cambie en algo, mejore en algo, esto no es automático, no es impuesto, porque si no, no hice un cambio en el otro. Este dispositivo me permite ir como en una escalera, ¿no? Primero tengo que describir y clarificar el suceso. Después ponerle la valoración. Y esta valoración, capaz que yo como directivo o yo como supervisor externo, le estoy dando una connotación, o la familia también es una herramienta muy importante, o para trabajarla entre pares de alumnos, ¿no? O entre pares de docentes. Yo hago esta valoración, pero capaz que el otro hizo otra. Entonces, cuando yo le voy a hacer esta valoración al otro, le tengo que decir lo que me preocupa. Y le tengo que hacer algunas preguntas para generar esa reflexión. Y ahí viene mi sugerencia. No es que voy a destruir todo. No es, bueno, está todo mal, sí, decime cómo lo tengo que hacer. No, no es esa respuesta en automático. Si no, no genero práctica reflexiva. Entonces, este protocolo de retroalimentación es muy valioso, lo he utilizado en muchas oportunidades y va construyendo esta cultura de la confianza y este apoyo constructivo.
Aquí lo que les puse es como la explicación de cada peldaño, ¿no? Es clarificar, qué es cuando yo valoro, qué es cuando yo digo que algo me preocupa, me inquieta y me pregunto, y qué es lo que puedo sugerirle al otro, ¿no? Esto de la retroalimentación para mejorar, para hacer sugerencias nuevas. No son mandatos impuestos. El otro me puede decir que no está preparado para ese cambio que yo le estoy sugiriendo. Bueno, lo voy a tener que aceptar y voy a tener que ir por otro lado acompañando a ese compañero que honestamente me está planteando eso. Este otro protocolo que es el SAT, que a veces las siglas, por eso me fui a la descripción, que son las suposiciones, los acuerdos y la discusión. ¿Se acuerdan que en el iceberg habíamos hablado de los supuestos, ¿no? Y cómo la importancia de llegar a acuerdos. Bueno, este dispositivo nos posibilita a partir de lecturas teóricas. A veces estamos haciendo mucha lectura, hacemos libroforo, le damos el capítulo a un maestro, le decimos lo que tiene que leer, el maestro aporta lo que leyó, pero teóricamente. Entonces, no hace carne en la teoría práctica reflexiva. Este protocolo me permite que si yo le voy a proponer una lectura, un trabajo para una sala, para una intervención, ¿qué suposiciones sostiene el autor del texto? Y que tenga que buscar la evidencia de esas suposiciones del autor, que es como interpelar el texto, aprender a interpelar los textos. ¿No podés ir vos? Después, ¿con qué estoy de acuerdo del texto? ¿Siempre tengo que estar de acuerdo con toda la teoría que estoy leyendo? Bueno, ¿y por qué no estoy de acuerdo? ¿Y qué querrías discutir con el texto? Este protocolo, que también sirve para la etapa liceal, para los alumnos de quinto y sexto, ¿no? Que es como que posicionarte como lector desde otro lugar, que además hace este circuito de intercambio, porque además ese protocolo sobre un mismo texto trabajado en dupla o individual, seguramente cada uno hizo suposiciones diferentes, hizo acuerdos diferentes y quisiera discutir cosas diferentes. Y ahí va la riqueza del intercambio teórico para llegar a la práctica. Entonces, para mí los circuitos son esto: lectura, análisis, reflexión, diferentes miradas para construir los acuerdos y para construir ese lenguaje común, que no puede quedar solo en lo discursivo, sino que tiene que ser genuino y real. Si no, no sirve para nada. Estamos trabajando para el de afuera, pero no estamos trabajando para esto que queremos. Otro es este que Rebeca le llama flor de loto. Aquí está el esquema y les traje un ejemplo para que lo puedan visualizar. En vez del árbol de problemas que habíamos trabajado para nivel institucional, como hoy era como que nuestro cierre del ciclo, quería que se llevaran algunos otros dispositivos. Este piensa en un tema central y cada uno de los que estamos en el grupo tenemos que ver en qué dimensiones vamos a analizar ese tema central y qué acciones vamos a ir desarrollando en cada una de estas dimensiones. Y por ejemplo, les traje aquí uno. Clave de centro, reflexionar sí, pero ¿cómo? Entonces, por ejemplo, este fue uno que trabajamos sobre, bueno, hablamos de reflexión, de reflexionar en el centro, pero ¿cómo? Construir el cómo. Entonces ahí nos fuimos a ver qué dimensiones en ese momento a nosotros nos interesaba trabajar. Los vínculos, las estrategias de enseñanza, los espacios de sala y la evaluación. Y después las acciones por colores, ¿no? Ven que va quedando en la misma dimensión. Entonces, por ejemplo, con vínculos, la comunicación organizacional, la predicción, la comparación, la construir formas de comunicación nuevas, donde está la escucha, la empatía, la apertura, el silencio, la actitud corporal, esto de intimidad del contenido, ¿no? Este código común, esto que es tan delicado, esa comunicación organizacional que hablábamos en encuentros pasados. Estrategias, bueno, generar preguntas, el análisis, la gestión del diálogo, esto de que el aula sea un genuino espacio de conversación, cómo promovemos, construimos y sostenemos la conversación en el aula, cómo conversamos sobre lo que aprendemos, cómo conversamos sobre nuestros saberes, ¿no? Bueno, ahí hay una descripción que les va a quedar a ustedes en la presentación. De la evaluación, ¿cómo vamos a hacer esa evaluación? El diseño va a tener que cambiar.
bueno, las rúbricas, los portafolios, la retroalimentación. ¿Y qué marcos teóricos vamos a codiseñar, a planificar, a analizar, a confrontar en esa sala? Porque esta sala, para que este modelo funcione de reflexión, también tiene que tener una forma de posicionarnos, ¿no? Acá no va a estar cada uno imponiendo, sino que va a estar el autor construyendo. Otra posibilidad son las narrativas. Son puertas de entrada para la reflexión, ¿no? Construir narrativas, trabajar sobre las ideas, las emociones, la perspectiva, ¿no? Esto del escribir, el docente que escribe, y cuando escribe visualiza lo difícil que es escribir, y después se posiciona como docente exigiendo y evaluando a un alumno en saberes de escritura, ¿no? Entonces, bueno, esto del interjuego entre el docente escritor y la función del lenguaje narrativo, ¿no? Que hay la función referencial, que es cuando yo hago referencias a esa introspección, y la que hace el análisis descriptivo y más evaluativo de lo que sucedió en ese espacio. No hay dos formas de posicionarse como autor en ese texto narrativo, ¿no? Eso también es importante. Brunner nos hablaba, ¿no? De que quien narrar es relevante porque da cohesión a la cultura y estructura la vida del individuo. A través de la narración se puede construir una identidad encontrando un lugar en la cultura propia. Brunner nos plantea que la narración es una posibilidad de comprensión y de vínculo emocional. Entonces, no dejar de olvidarnos de las narrativas como parte de la práctica reflexiva y el análisis de esas narrativas en espacios de sala, ¿no? Por supuesto, con construcción de espacios de bajo riesgo, de respeto, de tolerancia, ¿no? De coherencia, de cohesión, de confianza, para llegar a esas genuinas comunidades de aprendizaje, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Entonces, volvemos a lo que habíamos dicho en encuentros pasados, pero que hoy lo quería reforzar, que es esto de capitalizar la presencialidad como espacio de conversación educativa. Pensar y planear en estos nuevos escenarios con ese codiseño, ¿no? Esa mirada estratégica que tiene que haber, que es conexión humana, un adulto en disposición, oportunidades de aprendizajes y un lugar que habilita a tomar riesgos. Esto del nuevo lugar del error, que los invito en este modelo superador, inspirador, a hacerlo, ¿no? Trascender el miedo de poderme equivocar, trascender el miedo de atravesar y poder poner en palabras por qué yo no hablo, ¿no? Y esto de poder generar ese espacio de conversación educativa, que no es más que pensar, hacer búsquedas, bucear, promover la creatividad y estimular el lenguaje. Y además esto de argumentar, cuando yo tengo capacidad de argumentar es porque tengo muchas ideas ya recorridas y transitadas, si no tengo una sola verdad. Por eso necesitamos revisar los proyectos con mirada interdisciplinar, con propuestas integrales, dándole un nuevo lugar a la familia, de más participativa e implicada en las responsabilidades que tiene que hacer, y por eso volvemos a lo de los nuevos liderazgos distribuidos y en redes de colaboración. Y por último, lo estuvimos trabajando, pero lo quería concretar en este otro concepto, que es el de escalabilidad del aprendizaje. Cuando nuestras instituciones tienen capacidad de crecimiento es porque hay itinerarios de aprendizaje a lo largo de todo el ciclo con circuitos de retroalimentación. Los procesos epistémicos son recursivos, son sostenibles desde la multiplicidad de prácticas que van relacionadas entre sí. Cada maestro se acabó que entra a su aula y es cada maestro con su librito. Eso era un verso del siglo XX. Ahora en esta complejidad esa realidad no funciona. Por eso los procesos son complejos, son sostenibles, tienen que tener la cercanía de la identidad de cada una de las instituciones para luego transformarlos en saberes que van a construir ciudadanía. Y para eso necesitamos compromiso, conciencia de nuestra huella y negociación con los significados comunes. Por eso la escalabilidad está sustentada por procesos colaborativos, por valor de la interacción, esto que hablábamos del saber que se hace en relación con otro, esto de los microaprendizajes
que es el que nos va a llevar a esos procesos complejos, que lo vamos a ver en ese sistema que va a estar más robusto. Por eso una institución tiene escalabilidad cuando es capaz de entrar en estos circuitos. ¿Ah? Y nos va a llevar a lo que hablábamos de sustentabilidad y sostenibilidad de la Agenda 2030 de UNESCO. Por eso, para terminar, solo decirles que para mí, pensar las instituciones desde una perspectiva genuina de accesibilidad, donde los escenarios cotidianos posibiliten modelos de gestión participativa, donde la innovación no sea solo desde las prácticas, sino buscando una nueva manera de entender lo educativo, partiendo de las configuraciones institucionales, acuñando nuevas formas de hacer instituciones, volviendo tangible los intangibles, para aprender a aprender, aprender a convivir y aprender a emprender. Vuelvo a recuperar el valor que tiene esta sinergia. Sin estas ruedas, trabajando en circuitos, oportunidades de aprendizaje, liderazgo, desarrollo de capacidades organizacionales, se van retroalimentando y construyendo. Idea fuerza para seguir pensando el valor de emprender, de innovar, de la cohesión social como sociedad y como comunidad cada uno, la diferencia entre atención e intención, el trabajar en rutinas de pensamiento, en trabajar las expectativas y los intereses de nuestros alumnos, en lugar de la percepción en el desarrollo del pensamiento y el valor de la experiencia sustentable y sostenible. Unos referentes teóricos que acompañaron esta charla con ustedes, y bueno, y el pensamiento que nos acompañó en todo el desarrollo. Ahora los escucho, todavía no nos marca el contador el tiempo, así que tenemos unos minutos para pensar y pensarnos en este cierre de ciclo. Verónica, hay una cosa que voy a resaltar porque lo dijo Zósima, lo dijiste tú, y la importancia que tiene la pedagogía del error. Hoy se habla de pedagogía del error, la necesidad de que el docente no fortalece todo el déficit, pero no plantea cuál es la realidad de ese error y cómo ese proceso de pedagógico nosotros lo tenemos que manejar no solamente los directores, inspectores, maestros, los docentes a sus alumnos, es ir haciendo todo un proceso secuenciado de dónde está el error, pero exige en este momento pequeños, grandes gestos. Lo que tú decías, el acercarse, el mirar, el cómo yo utilizo mi voz para presentar el error, no fortalecer cuál fue el error, porque la persona se queda con que está mal, pero no el por qué está mal. Y después el otro concepto que para mí es muy importante que se manejó, como hoy nosotros seguimos hablando de las dificultades de aprendizaje, dificultades de esto, cuando actualmente se habla de barreras de aprendizaje. ¿Cuáles son nuestras barreras de aprendizaje? ¿Y cómo cuesta todo eso? Entonces, para mí, yo le estoy planteando un poco a los docentes, es cuando hacen, en el caso de secundario, ustedes perdonen porque yo estoy medio colado acá, de secundaria, cómo los profesores, cuando están haciendo el análisis de sus trabajos, evaluaciones, siempre marcan ese error, pero no hacen el proceso que exige la pedagogía del error. Porque nosotros estamos frente a un alumno que siente, vive, sufre, etc. Y nuestras evaluaciones pueden partir a restar, no sumar. Sí, fundamental. Además, bueno, creo que secundaria es como que la educación media tiene ese gran desafío, ¿no? De cambiar la lógica de los propios docentes, ¿no? Además en esto de lo fragmentado del conocimiento. Pero sin duda que el manejo del error, la oportunidad de explorar, es fundamental. Y además la frustración. Si me equivoqué,
tengo que canalizar esa frustración, no todo es perfecto. O sea, esto de poder pensar que, bueno, que me entristecí, que me sentí mal, que sentí miedo, pero ponerlo en palabras, porque si no, si vamos todo eso guardándolo adentro y vamos viviendo ese mundo perfecto, es que nos lleva a muchas de las vulnerabilidades. La violencia, la vulnerabilidad de la que hablábamos antes, por lo menos para mí me parece que no solo la vulnerabilidad del contexto, porque puedo estar vulnerable y tener todos los lujos y todas las conectividades, pero la vulnerabilidad pasar hasta a veces no tenerla, estar en mi cabeza, porque si yo estoy mal emocionalmente y yo me siento mal, y es un tema de que tengo que trabajarlo, porque las emociones hay que trabajarlas, entonces también voy a tener esos pequeños agujeros negros que van a hacer que yo vea todo mal. Y esta cultura de la derivación, que en vez de yo tratar de ver cómo me hago cargo y tal vez con otras voces y otras miradas, hacerme cargo de la derivación, enseguida derivo. Y ahí vamos a la sobrediagnosticación de muchos técnicos, que en definitiva nadie se ocupa del ser integrado de una mirada holística, ¿no? Sino que cada uno trata de ver, justificar su tiempo, justificar su intervención, si es privada más, entonces vamos como una mercancía, hay como un mercantilismo ahí, que capaz que hasta que ese niño no es para esa propuesta. Y hay que tener la honestidad de saber que hay propuestas que van a tener énfasis o acentos que no son para todos, porque todos no aprendemos ni somos en este mundo de la misma manera. Entonces, me parece que eso de la confianza, de la transparencia, ¿no? Es lo que posibilita que también yo pueda decirle al otro, no está sintiéndose bien su hijo acá, y no tratarlo de inclusión, no generar, después terminamos en denuncias, familias que van por 1000 instituciones, que van a denunciar aquí, allá al juzgado, a esto, a la comisión, y es porque no se los escuchó, y a veces hay que estar con esta claridad de decir, bueno, mire, es una institución privada, yo llego hasta acá, este es mi marco, capaz que no va por acá, pero no llevarlo a 25.000 lugares a ese niño, sobremedicarlo, y tal vez que lo que necesita es otros tiempos para enseñanza, otros espacios, otros contextos, otros lugares. Entonces, tal vez la escuela pública tiene más ese desafío de la inclusión, pero que también tiene que saber de qué se puede hacer cargo y de qué no. Hay niños que no sostienen las 8 horas, y para eso lo vamos a tener medicados permanentemente para que sostengan 8 horas. No, capaz que es un niño que necesita otra propuesta, otro dinamismo. Entonces me parece que, y eso no es errar, a veces las instituciones piensan que fracasaron, o el maestro, muchas veces me ha pasado de ir a sostener en entrevista maestros que se sentían frustrados porque habían fracasado con ese alumno, y cuando uno le lleva esta mirada de decirle, no, pero mirá que con este cambio de institución él está mejor, encontró su lugar en el mundo, es como que a ese maestro le sacase el peso, ¿no? Es decir, ay, bueno, no era yo, ¿no? Entonces, me parece que si logramos ponerlo en palabras, estas cuestiones, también cada uno se va sacando ese peso de la culpa que tenemos como sociedad, ¿no? Que siempre hay que buscar que como un culpable, ¿no? Por Pero eso me parece... además un pequeño agregado, no todos aprenden de la misma manera. Entonces, yo tengo varios años de trabajo en clínica con los supuestos niños con dificultades de aprendizaje, y muchas veces me quedé sorprendida de cómo aprenden y no logré entender cómo lo hacen, porque me pasó, yo trabajaba con liceales y de repente llegaban a un resultado que por más que yo quisiera llegarlo por el camino que habían hecho, yo no lo podía lograr. Es decir, entonces, no despreciar las diferentes estrategias que pueden aparecer dentro de un aula. Y ahí estamos pensando en los niños cómo aprenden, y yo estoy pensando cómo comenzamos también en los docentes cómo enseñamos. Porque muchas veces decimos el niño tiene estas cualidades y va a ir al especialista y vamos a derivarlo y determinados técnicos, y a veces somos nosotros los que estamos fallando también. Entonces tener la fortaleza como docente, compartir con el otro qué estrategia podemos buscar, y si no podemos, bueno,
buscar alguna estrategia de poder andar en ese camino y poder dar otras oportunidades de enseñanza a esos niños. Además, vamos a transitar los últimos 9 minutos del espacio. Me parece importante entender que la educación es un acto humano, ¿no? Y a veces nos puede pasar y tenemos que tener eso de la empatía, eso del vínculo. A veces hay una cuestión de piel, de encuentro, de actitud. Y bueno, y si hay que hacer cambios, hay que hacer cambios. No es porque el otro sea mejor o peor, sino es lo mismo que nos pasa. Por supuesto, los profesionales tenemos que hacernos cargo y poder trabajar con todos los niños, todas las familias, pero bueno, a veces hay cuestiones que van más allá y hay personas que tienen más sensibilidad o tienen por su propia historia de vida, y hay otras que tienen una barrera por su propia historia de vida, porque no han podido como padres. Muchas veces nos pasa las inclusiones con algunos compañeros docentes porque no han podido resolver un hijo que tiene alguna problemática, y uno también tiene que empatizar. Bueno, si no está pudiendo como padre, capaz que como docente es un doble desafío, y en este momento no puede. Capaz después, si se aleja, logra hacer un proceso y puede hacerlo, o capaz que puede entender mejores cosas de su propia realidad, pero saber que es una acción humana esto, y es una construcción de todos los días. Esto como la pareja, digamos, o como la familia, uno todos los días está construyendo, renovando compromisos, estando en conciencia. Me parece que no son procesos que sepamos todo lo que nos va a pasar todos los días. Y creo que es la gran magia de ser docentes, de estar vivos en este mundo. Es que cada día que vamos a trabajar tenemos nuevas sorpresas, pero también tenemos esperanza de cambiar algo. Y tenemos posibilidades de dejar mejores huellas en nuestra sociedad. Porque la violencia que estamos viendo en el exterior, esas personas fueron niños. Y tal vez muchas no las pudimos ver en ese momento, no pudimos ayudarlos. Tampoco somos dioses para resolver todo, pero me parece que tenemos que pensar que hay cosas que podemos hacer y las podemos hacer mejor desde lo humano, con estos gestos. Y el gesto es lo corporal, es la mirada, es el silencio, es el respetar los tiempos del otro, es aprender con el otro, cómo aprende, como decía Marta, ¿no? Bueno, cómo aprende para yo enseñarle, ¿no? Entonces, y no entrar en automático, tengo que dar esto, di esto, la secuencia, la enseñanza, el aula crea, la carpeta, ¿no? Y voy y vengo, y parece que muevo piezas del ajedrez. Porque en estoy esto en de ese los gestos, automático. Verónica, si me permitís, Sí. desde mi experiencia de aula, rescato algo que vos dijiste que me pareció súper importante, que es cómo los alumnos responden a las expectativas que el docente deposita en él. Y me hiciste acordar muchísimo a un concepto que maneja Graciela Frigerio, que es el de profecías autocumplidas, y poder romper con esas profecías autocumplidas, ¿no? Destacaba acá que ella dice, un educador debe empeñarse en desmentir profecías de fracaso escolar. Y es tal cual, desde mi experiencia de aula, yo compruebo que cuando el docente demuestra a ese niño que deposita expectativas en él, que cree en él, ese alumno responde a esas expectativas y viceversa. De lo contrario también, ¿no? Y cómo eso perjudica muchas veces a los alumnos. Entonces, destaco eso que me parece como de gran valor en el día a día. Claro que sí. Y es eso del efecto Pigmalión, ¿no? Esto de que, bueno, por la profecía autocumplida, esto va a salir y ese alumno va a irse de la clase porque no se siente aceptado, y tal vez ya viene de una historia de vida donde también no se sintió aceptado en su familia, y eso va siendo como esa construcción de lo humano en esa persona, ¿no? Entonces, bueno, poder hacer ese cambio. Y esos cambios no son presupuestales, son cambios de actitud, son cambios de posicionamiento, son pequeñas cosas de estar en conciencia con nosotros mismos. Yo realmente quiero agradecerles. Yo creo que este ciclo de 3 encuentros, para no aburrir, me pareció muy rico. Yo quedo a disposición para todo lo que quieran seguir pensando, pero realmente me parecía que, bueno, que había sido un circuito de 3 charlas que nos daba para poder
avanzar en algunas cuestiones que a todos nos preocupan, y la esperanza del cambio, ¿no? Y de la posibilidad. Así que bueno, yo agradecida porque acompañaron, porque valoran lo que uno tiene para decir, ¿no? Esto de qué importante que uno es escuchado, ¿no? Esto de que, como si un maestro valora lo que el alumno tiene para decir, ¿no? Cómo ese alumno va a venir mejor al otro día, con más ganas de traer cosas, porque me validó lo que tenía para decir, ¿no? Y si nos pasa a nosotros como adultos, que tenemos una trayectoria, ¿cómo no le va a pasar a los niños? Entonces, me parece que estas pequeñas cosas de la vida cotidiana son las que tenemos que traer más a las instituciones, y bueno, y fortalecernos desde este lugar. Yo les dejo, nos quedan 4 minutos, el que quiera decir algo. Si Mariela Pasarino quiere abrir cámara, voy a sacar una foto de este momento. Yo quería decir algo, primero que Sí. bueno, creo que todas estamos agradecidos, ¿no?, por esta instancia, y en segundo lugar, un pedido, que se repita. Bueno. Sí, de veras. Lo que pueden hacer es, con todas estas cuestiones, si queremos focalizar en algo, armamos otro ciclo de 3, focalizando en algún aspecto en general. Traté de hacer un circuito que fuera de lo general a lo particular, con un marco bien actualizado, pero me pareció que 3 ya era un exceso para no aburrir. Y que bueno, y que daba posibilidades de arrancar el año, no desde la queja, sino desde la transformación. Está bueno que los ciclos empiecen y se cierren prontamente en este ir y venir tan rápido que vivimos hoy, me parece a mí, me gusta. Claro, la charla 2 quedó grabada en YouTube, para el que no pudo estar, la tiene, y esta es un desafío, porque no sé si habrá grabado o no, pero bueno, y no importaba, porque acá valorar la palabra de ustedes era importante. Y bueno, decirles a todos muchas gracias. Igual nos estamos viendo y escuchando por otros espacios. Gracias a Azucena por desde Argentina estar también en cada encuentro. Estamos con Azucena haciendo un proyecto de investigación aquí en Uruguay. Ella lo hizo en Argentina y generosamente me ha dado la posibilidad, y hemos sumado algún grupo de docentes de Uruguay, así que gracias por estar y por tu generosidad. Gracias a vos. Bueno, y por acá nos quedan los últimos 2 minutos. El que quiera hablar, abra micrófono más. Bueno. Gracias, Daniel. Gracias, Analía. Gracias, Marta. Sí. ¿Me escuchás, Vero? Sí, perfecto. Te escuchamos. Sí, bueno. Aprovechate el último minuto. La verdad, sos un genio. Bueno, vamos a trabajar juntas y presentar. Vamos. Bueno, se le trancó. La propuesta que vamos a hacer con Azucena, quien quiera sumarse a este proyecto, es un proyecto del valor de la motivación, la intención y la didáctica en las propuestas de enseñanza. Y bueno, y por ahí hay un marco que ellos han elaborado y una gran libertad para trabajar desde nuestras instituciones. El que quiera sumarse a ese proyecto, por supuesto es todo honorario, me lo dice por privado y lo sumamos al grupo de investigación y vamos trabajando, nos estamos reuniendo una vez por semana para esto. Y vamos a preparar una charla después, cuando ya esté más consolidado, con Azucena, para poderla escuchar. Ahora se le desconectó. Es una gran pedagoga de Lincoln en Argentina, con una gran trayectoria y que generosamente, bueno, ha confiado en mí y tenemos esta posibilidad. Bueno, gente, muchas gracias. Gracias, Sandra, por estar también, a las 2 Sandras. Realmente un orgullo tener a todos ustedes en esta comunidad. Me voy enriquecida y en este ciclo, interpelada por también generar estos documentos, así que muchas gracias.
No, Gracias a ti, Gracias a ti. Gracias. Saludos, Gracias. gracias. Chao, chao. Gracias, Chao, gracias. gracias. Chao, gracias por todo. Chao, chao, gracias.